Buenas tardes, Fabián Netti para Winston Capital. Vamos a cubrir la semana del 2 al 6 de marzo y claramente el tema va a ser coronavirus y los mercados, pero lo vamos a dejar para el final y un poco trabajando en varios temas. A pesar de todo y la enorme volatilidad, y creo que la volatilidad nos habla de lo que el mercado descuenta, el mercado el Dow terminó arriba para la semana, 455 puntos o 1,8%. El S&P terminó, disculpen, sí, correcto, el Nasdaq 0,1 y el S&P 0,6%. Muchísima volatilidad y vamos a volver a esto sobre el final para conversarlo y tener un poco de mejor idea. Italia básicamente está poniendo en cuarentena 16 millones de personas, creo que es un 25% de la población, pero parte de la población más activa, la zona de Milán, Venecia y demás, porque de alguna manera lo que han descubierto, y esta semana nos dedicamos en Winston a leer la famosa pandemia de 1918, la famosa se llamó la fiebre española, que mató entre 50 y 100 millones de personas en su momento, pero no había antibióticos, era otro mundo. Pero lo que sí descubrió, y a partir de ese momento se ha implementado mucho, que en este tema de epidemias la clave es evitar que la gente se movilice y a su vez que se concentre, no al teatro, no al cine y demás, y que la gente no ande por todos lados. Aparentemente Italia ha tomado la decisión que uno no puede salir ni entrar a la zona de Milán, la zona industrial más importante de Italia. Vamos a ver cómo sigue. Hubo una noticia muy importante el día viernes, al margen de lo que vamos a hablar, que es una ruptura en la OPEP Plus. El jueves, aparentemente, entre la OPEP Plus, es la OPEP más Rusia, habría un acuerdo de recortar 1.5 millones de barriles, básicamente descontando una fuerte desaceleración o una desaceleración del nivel de actividad, de consumo por los temas de China. El tema es que iban a cortar 1 millón y pico de barriles. Y en su momento Rusia dijo, ¿saben qué? No vamos a hacer ningún deal, yo no quiero hacer un deal, me voy a cargar a los productores de fracking de Estados Unidos. Recuerden, hemos hablado mucho de este tema. Hoy Estados Unidos es el productor número 1, casi 15, 16 millones de barriles de petróleos. Esos 5 o 6 millones de barriles adicionales vienen todos del negocio del fracking. La mayoría de las compañías de fracking son compañías pequeñas que han tomado mucha deuda, muy especulativas, al mejor estilo capitalismo puro americano, y han sido muy exitosas. Como marginalmente son las que nuevas y las que producen, son las que de alguna manera desestabilizaron a la OPEP. Antes la OPEP era el primer productor, si uno sumaba a Arabia más Rusia y el resto, o sea, Arabia Saudita, podían de alguna manera recortar y poner precios. Hoy han perdido esa capacidad porque los productores marginales son la gente del fracking. Y como ustedes saben, en un negocio que produce commodities, cuando uno no pone el precio, simplemente es tomador. Gran parte de los negocios de Latinoamérica son de ese tipo: mineral de hierro, jugo de naranja, la soja, el trigo, la carne, el cobre, etcétera, etcétera. Uno tiende a producir al infinito al precio que gana plata. O sea, cuando uno gana dinero, produzco lo máximo que puedo y demás. Básicamente lo que Putin está queriendo hacer es, ¿saben qué? La solución a los precios bajos son precios más bajos. De esa manera voy a hacer que se fundan los productores de fracking y así se va a ir la demanda. ¿Vamos a sufrir todos? Seguro, pero mi punto de equilibrio en Rusia, tanto como Arabia Saudita, es mucho más bajo de los productores de fracking, que es, como dije, el productor marginal, así que se fundan. Va a ser interesante, de más está decir 10% de caída de las acciones petroleras, del petróleo, del Brent, el día viernes, y XLE, que lo hemos conversado muchísimo, no lo tenemos, es un trade que no lo veíamos, no nos gustó, 21% el índice de las petroleras ha caído en lo que va del año más o menos, y por ejemplo acciones como Exxon, 7% de dividendo, Chevron, que es la segunda más grande de Estados Unidos, casi 6% de dividendo. Muy interesantes en el dividendo, pero claramente si uno está entrando donde se está planteando una guerra comercial de la mano del señor Putin, más vale yo estaría fuera del sector energía y del sector petróleo, porque de vuelta lo que él quiere hacer es un modelo tradicional, antiguo a la John D. Rockefeller. Voy a deprimir los precios hasta que ustedes, los productores marginales, se fundan, con lo cual tengan cuidado.
La Fed recortó las tasas sorpresivamente, un medio punto, obviamente diciendo estamos atentos, estamos siguiendo de cerca el tema. Van a ver un chart que pasamos en la semana. Este es básicamente 3.6, el séptimo corte de tasas entre reunión sin estar previsto en las dos primeras décadas del año del siglo 2000. La primera fue marzo del 2001, la burbuja tecnológica, etcétera, etcétera, el famoso 11 de septiembre, la crisis del 2007, 2008 en general, y ahora tuvimos. El mercado siempre desconfía de esta baja de tasas, para nosotros es liquidez, es positivo y demás. Algunos de ustedes hablaron de dividendos, armar un portafolio con compañías de alto dividendo, como para ser defensivas y todo lo demás ante lo que pueda venir. Hicimos una lista, se las mandamos. Barron's hoy con nota de tapa sacando algo parecido. Nuestra humilde opinión, si ustedes creen que esto se va a poner peor, no hay quien lo salve. Quédense en cash y esperen. Y si creen que esto va a mejorar, vuelvan a comprar las líderes, las Microsoft, las Intel, las Google, que esas son las que primero se van a recuperar si esto es menos importante. Lo voy a dejar para el final, pero digamos, me parece que lo de los portafolios de dividendo alto es para aquellos inversores que sí o sí tienen que estar invertidos en acciones bajo cualquier cosa, que no tienen. La mayoría de nuestros clientes son inversores individuales de una u otra manera, que si el mercado no les gusta se quedan afuera, no tienen por qué estar invertidos. Otra noticia que pasó desapercibida el viernes, espectacular reporte de empleo el día viernes, 273.000 nuevos empleos para el mes de febrero, 100.000 más de lo que esperaban los analistas, y revisaron a 87.000 el mes anterior. Es impresionante que estamos, creo que este es el mes casi 130, estamos en la expansión más grande de la historia de los Estados Unidos de Segunda Guerra Mundial, y les aviso, antes de la Segunda Guerra Mundial jamás había expansiones de 10 años, los ciclos eran cortísimos, no había banco central ni nada que amortiguase los efectos de expansión y recesión, o sea que este es probablemente el ciclo más largo de la historia de Estados Unidos, y que estemos creando esta cantidad de empleos es impresionante. Obviamente pasó desapercibido porque el mercado está mirando hacia el futuro y descontando este tema del coronavirus y no todo lo demás. Otra cosa que vimos fue el bono de 10 años a 1% o por debajo, parte de la crisis. Yo creo que aunque esto se solucione, etcétera, etcétera, de alguna manera vamos a ver tasas más bajas. Hoy el dólar es el nuevo carry trade en el mundo, y eso hace que le pone un poco de presión al dólar porque todos quieren estar invertidos acá, y sigue. Y un poco el presidente Trump dice, ¿por qué todos tienen tasa de interés cero o negativa y yo tengo que tener la tasa positiva? El presidente no controla la tasa de interés, pero eso es un buen argumento. Francia, Alemania, mis principales socios y competidores, Francia, Alemania, Inglaterra un poco menos, pero Japón y demás, tienen todas las tasas a cero. ¿Por qué tengo que estar yo pagando 1,5, 1 y pico? Y de alguna manera eso me genera a mí la desventaja de que la gente viene acá, invierte para llevarse la tasa y me sube el dólar. Hablando de eso, tenemos reunión el martes del Banco Central Europeo, donde el mercado anticipa un 80% de baja de tasas a 0,5% negativo, récord. De vuelta, otro trade que no nos gusta, estar largo los bancos europeos cuando las tasas son negativas, es un destructor del equity, básicamente. Todo lo que a mí me sobra, que va al Banco Central, pongo 100, me devuelve 99, no es una ecuación muy buena. Porque un poco todo este tema, esta discusión, esta conversación, lo que a nosotros nos preocupa es que la gente no quiere tomar plata prestada. Las corporaciones no ven oportunidades y no toman plata prestada. Y la gente ya tiene deuda y no quiere tener más deuda. Entonces, es este tema, y lo que tenemos es un exceso de ahorros. La gente guarda, las instituciones guardan. El otro día hablaba con alguien de que por ahí la preocupación es que los gobiernos tienen mucha deuda, mucho déficit. Por suerte y gracias, si no la tasa, como dijo el estudio de Larry Summers, probablemente la tasa de equilibrio sería negativa 4%, lo cual sería desastroso. Por suerte los gobiernos por lo menos se endeudan y atemperan un poco ese tema.
tuvimos las primarias democráticas, el famoso supermartes, donde Joe Biden, que muchos lo habían dado por muerto y descalificado, pasó al frente, lo pasa a Bernie Sanders y básicamente queda una carrera de dos players. Joe Biden, un demócrata tradicional, moderado, y Bernie Sanders, alguien que no era ni siquiera demócrata, un hombre de la extrema izquierda descabellada, diría yo. Hoy están 630 Joe Biden a 563 Sanders, le gana, pero necesitan 2.000 delegados para la nominación, con lo cual todavía falta mucha tela para cortar. Algunos dicen que el mercado reaccionó muy bien cuando Joe Biden pasó al frente. No me queda tan claro, yo creo que falta todavía. Y vamos a tener esta semana CPI, inflación minorista y mayorista, que obviamente, como fue el reporte de empleo, dudo que el mercado le preste mucha atención. Antes de terminar, entonces, hablemos del coronavirus y los mercados. La volatilidad de estos mercados es totalmente eficiente y explicable. Nadie sabe si esto es una gripe un poco más seria, con lo cual compremos porque nada va a pasar, o una pandemia muy preocupante que puede generar una recesión mundial, con lo cual que el mercado haya caído 12% es el comienzo de una corrección que puede ser 20, 30, 40, nadie sabe, en la medida que esto se expanda. Con lo cual, de alguna manera, es racional el comportamiento del mercado de tener esta volatilidad y tradea en función a las noticias. El viernes estuvimos casi 800 puntos abajo, al final terminamos 250 nada más, y un poco se tradea en las noticias de lo que sale. En China, por primera vez, tuvimos un neto negativo, es decir, hubo menos, el número total de enfermos empezó a reducir. Ya hace tiempo que los contagios son muy bajos y los números se han empezado a reducir. El problema con China es credibilidad. Eso fue lo que generó parte de la historia, es la falta de credibilidad a los números de China. Ahora tenemos el foco en Italia. Esto, como dijimos, está desperdigando o distribuyendo en el resto de Europa y, como dijimos, lo que la ciencia aconseja en estas epidemias es evitar la concentración de gente y evitar que la gente se mueva, se desplace, viaje, etcétera, etcétera. Pero creo que vamos a seguir triando. En Estados Unidos hay mucho ruido, hay 400 infectados, son 320 millones de personas, con lo cual no es ese el tema. Muchos estados como New York declaran el estado de emergencia y esto asusta, le da mucho de comer a los medios, pero simplemente el estado de emergencia lo que significa es que el Estado y la Administración de Salud está dispuesta a apoyar a los hospitales regionales, está atenta y en alerta para ayudar y contribuir. Pero cuando dice declaró el estado de emergencia, uno piensa que han declarado un toque de queda, que la gente no puede salir de la casa, etcétera, etcétera. Hay mucha exageración, mucho tema de medios, mucha noticia falsa. Recuerden, vivimos en el mundo del Twitter, del Internet, donde hay muchísima noticia falsa. ¿Quién se beneficia en gran parte de este negocio? Los medios de comunicación, porque estamos todos pendientes de qué es lo que dicen. El día que se acabe el coronavirus, los diarios y demás, se les va a caer la tirada y la venta. Conclusión final, vamos a seguir en esta montaña rusa hasta que tengamos un poco más de claridad. Y el mercado dice, si esto es nada más que esto, volvamos rápido. Si es más serio, veremos qué hacemos. La estimado más razonable, de vuelta, Ed Hyman, el mejor economista de los Estados Unidos, dice, esto va a durar 4 o 6 meses, vamos a tener un efecto de V corta, vamos a tener probablemente una caída, y después el recupero tiende a ser más grande que la caída porque hay que rehacer inventarios, se resetean cosas, etcétera, etcétera. Lo vamos a seguir. Por ahora, nuestra percepción, como saben, vendimos Brasil, que es el peor mercado, 21% abajo está el MSCI Brasil en dólares. Vendimos la posición que teníamos en Brasil, no vamos a comprar. Estamos mirando algunas cosas que puedan ser interesantes en commodities con el estímulo fiscal en China, sobre todo hierro, cobre y demás, porque China ya empieza a pegar la vuelta. De hecho, hoy hay un artículo muy bueno diciendo que el consumo de jet fuel, China consume el 13% del combustible de aviones del mundo. Italia, Alemania, Francia e Inglaterra consumen el 12%, o sea que China consume más que los 4 países europeos más grandes. Y dicen que, por ejemplo, ese consumo de jet fuel empezó ya a recuperarse, es decir, que China está volviendo a la normalidad, está volviendo. Entonces, si tomamos eso como parámetro, y probablemente en el mundo desarrollado, con mejores estadísticas, información y demás, de vuelta, esto es una cosa que daría 3-4 meses y arranca el recupero. Pero hay que seguir viendo las noticias
y viendo lo que pasa. Y como siempre, los vamos a estar acompañando y conversando durante todas las horas del mercado. Como siempre, pueden encontrar información en nuestra página winston.capital, y para nuestros clientes todos los días a las 9 de la mañana, hora de Nueva York. No se olviden, cambió la hora. Creo que hay ahora, cambió la hora, tengan en cuenta con sus países y diferencias. Hoy en Estados Unidos cambió la hora, es una hora hacia adelante. ¿Ok? Muy buena semana para todos.